Bienvenidos a este nuevo episodio de la Universidad del Futuro. Estamos muy contentos de seguir estableciendo redes y conexiones y conversaciones sobre temas que son importantes para nosotros en este momento histórico que estamos viviendo. Y bueno, hoy nos acompaña una invitada muy especial, Xochitl Leiva Solano, quien es doctora en antropología y pues ha estado como activista también en redes altermundistas y tiene un trabajo muy interesante con el cual me gustaría conversar con ella y también para que toda conversación lo que busca es tratar de que las personas que están en la conversación y quienes escuchan esos programas pues puedan aprender cosas nuevas, ver perspectivas diferentes sobre temas que son sensibles en nuestro momento histórico y estamos también buscando así crear también una estructura de pensamiento acá en Abya Yala, bien amplia, relacionando un poco personas que vienen desde campos muy diversos, como la parte ambiental, ancestral, de género, los movimientos de proyectos que se están desarrollando actualmente, porque esos proyectos pues se vuelven inspiradores para la educación. En todos hay como semillas que pueden nutrir nuevas prácticas, nuevas formas de acceder al conocimiento y sobre todo una estructura de sentimientos. Cuando miro mi canal veo un poco, es una sensibilidad también la que hay ahí, una espiritualidad. Y entonces muy chévere, Xochitl, que podamos conversar un ratico tú y yo, que nos conocimos ahorita en la Universidad Pedagógica, estuviste muy activa y presente en esta cátedra interdisciplinar. Y bueno, bienvenida a que conversemos un rato, Xochitl. Qué alegría tenerte por aquí. No, pues al contrario, Andrés, muchísimas gracias por recibirnos, porque nosotras, como les decía, realmente hablamos desde una nosotridad, desde este esfuerzo colectivo de habitar las universidades en, sí, personas de carne y hueso, pero también con trabajos colectivos y encuentro una gran resonancia en lo que ustedes hacen en la UPN. Y pues aquí estamos para desaprender y compartir. Les encanta a los zapatistas la palabra de la compartencia. Entonces aquí hagamos todas las compartencias encarnadas a través de estos medios. Sí, Xochitl. Me gustó mucho en la charla que diste acá en la Universidad Pedagógica, donde hablabas de una pregunta que parece ser muy sencilla, pero es muy valiosa al descubrir de qué comunidades vienes tú. Me gustaría que nos compartieras un poco parte de ese navegar por esos temas que te apasionan y, y por estas prácticas y estos movimientos sociales. ¿Cómo ha sido también esa experiencia para ti? Y un poco que nos encuadres porque uno puede leer algo muy formal de una persona, pero me parece muy bonito que tú pudieras contar desde ti cómo fue ese encuentro también con la antropología y con los movimientos sociales. Sí, les comentaba yo cuando me invitaron allá en la UPN, les decía yo mucho que somos parte de un movimiento de personas en el mundo que estamos regresando a conocer a fondo nuestras raíces. Se nos ha dicho mucho en México, hay una política estatal, gubernamental del mestizaje, sobre todo después de la Revolución Mexicana, que nos dijo que éramos mestizos todos. Y en las escuelas nos repitieron que éramos mestizos y terminamos asimilando, gracias a la educación formal, muy institucional, esto de que somos mestizos. En verdad, lo que somos es un híbrido de muchas raíces diferentes, especialmente en mi caso, mixteca de Oaxaca con negra también de la costa de Oaxaca. Pero para llegar a ese punto tuvimos que caminar muchísimo porque fueron las y los zapatistas quienes nos dieron en el 94 un llamado de atención profundo a través de un levantamiento que hacen el 1 de enero del 94 en donde ellos dicen ya basta. Y aunque se ha leído mucho en clave de ya basta al Tratado de Libre Comercio, realmente ya basta a un partido de Estado, ya basta a unas políticas indigenistas que nos tenían acostumbrados a que usáramos ciertas formas de identidad. Y cuando empezamos a caminar en paralelo con los zapatistas, nos empezamos a dar cuenta qué tan colonizados y qué tan fuerte era la normalización de todo, porque ellos enfrente de nosotras, de nosotres,
de nosotros hacían cosas que, wow, de repente, por ejemplo, al no haber un reconocimiento constitucional, dijeron, bueno, si no los acuerdos de San Andrés, que se leen mucho en clave de acuerdos de paz, no se cumplen por parte del gobierno, vamos a hacer autonomía de facto y sin permiso. Y esa autonomía zapatista, pues en un país donde la mayoría de la gente estaba acostumbrada a obedecer, a decirse a todo, a vivir de cierta manera, pues resultó súper rebelde. Entonces ahí empezamos nuestras rebeldías y nuestras resistencias, pero de la mano de esos pueblos que son mayas, mayas celtales, otziles, tojolabales, choles, y que también tenían en sus filas gente no indígena, no originaria, que había comulgado en un movimiento que se había preparado por más de 10 años en la clandestinidad y que salió a la luz pública y que ahora tiene 30 y pico de años de estar caminando desde la otra política. Entonces, esa es como de alguna manera la pregunta sencilla de quién soy y de dónde vengo. ¿Quién en verdad soy? Y para contestarla, pues nunca nos hemos separado de ir bebiendo y aprendiendo de esos movimientos, que es uno para la realidad inmediata, pero en realidad son muchos, porque el zapatismo es parte de algo mucho más amplio que en había ya la América Latina, el mundo se está dando, que es esta fuerza telúrica de los pueblos en resistencia, resiliencia y reexistencia, como dicen aquí en Colombia, los pueblos mismos. Sí, quisiera también, hay algo como que inspiró a muchas personas y a los movimientos sociales lo que hicieron los zapatistas, ya que entraste por ahí, me gustaría que nos comentaras qué fue, además de esta posición tan soberana de reclamar y de ejercer como otras posibilidades al poder y a la educación y a tener más soberanía, que también es algo que para mí es muy estimulante, las poéticas también que surgieron, las formas de trabajo colectivo, pero me gustaría que precisaras un poquito y en un espacio como esto que tiene que ver con educación, qué fue como la semilla y qué es lo que hizo diferente también a otras formas de accionar político que también pues pasan. Mm. Sí, sobre todo aquí en paralelo, en espejeo con estas tierras que han sido también claves para nosotros. Todo lo que aquí se ha levantado como campesino, como movimientos telúricos de los pueblos originarios, ha sido también muy importante y lo hemos ido aprendiendo poco a poco a lo largo de estos 30 y pico años. Pero Mm, quisiera empezar a conversar esta parte que pones tú ahora mm, diciendo algo que parece muy obvio, pero estos pueblos zapatistas son campesinos y son indígenas a la vez. mm, Y estos campesinos y campesinas están atachados, están amarrados, están tejidos con la madre tierra de por sí. Es mm, decir, estamos hablando de una población que desde siempre, per secula seculorum, hasta hoy, están en unos territorios donde tienen que trabajar la tierra, comen de la tierra, viven de la tierra, creen, rezan, oran, caminan en función de ese vínculo con la madre tierra. Entonces eso es muy importante porque las urbanitas de nosotras, pues estamos acostumbrados a abrir el refri, a ir al súper, a estar en contextos donde pues los niños decían siempre en México que creían que la leche venía de las paquetes Tetra Pak. O sea, una desvinculación tan fuerte con la madre tierra. Entonces, lo primero fue como, aquí están campesinos, campesinos, campesinas, campesinoas, que además son pueblos originarios. Algunos aceptan ser llamados indígenas, otros no. Pueblos originarios de raíz maya, ancestral mesoamericana. Entonces, todo eso, chispas, era así como, ya no vamos a estar pensando en estos pueblos como atrasados, mugrosos, pobres, porque se levantaron con una dignidad mm, impresionante en un país de cooptación, de corrupción, de impunidad. Tener dignidad en países
pues voy a hablar solo del México para no extender a nadie más, pero tener dignidad es un acto muy rebelde hoy, cuando lo que se pregona a todos los niveles y se practica es la obediencia, el silencio, la normalización. Entonces, imagínense ustedes estos compañeros vestidos en sus trajes tradicionales, a los que siempre se les había dicho con las políticas indigenistas que tenían que integrarse a la nación, dejar de ser indios, patarrajadas, sucios, bla, bla, de subdesarrollo. Y resulta que se levantan y dicen ya basta. Y ahí entra lo de la otra educación. Mm. La autonomía zapatista, que no se llama más que así, autonomía zapatista, así le pusieron. O sea, no se llama democracia radical, no se llama democracia otra, se llama autonomía zapatista. Y cuando le ponen así, tiene que ver con Zapata, ese líder de la Revolución Mexicana que pregona la tierra es de quien la trabaja en un movimiento a principios del siglo XX. Y luego autonomía en términos de decir, organizados podemos hacer lo que no nos reconocen en marcos de derecho. A diferencia de aquí, que hay una constitución del 1991 con todas las críticas que quieran, pero existe, el artículo 2 constitucional en México es muy limitado y las reformas que se han hecho siguen siendo muy limitadas. Pero entonces la otra educación es parte de la autonomía zapatista. ¿Y la otra educación qué es? Primero, nos organizamos en las comunidades. Estamos haciendo con nuestra lengua y con nuestra cultura, maya en todas sus variantes, las formas y los contenidos que nosotros queremos que nuestros niños, jóvenes, primaria, kinder, tengan y atiendan. ¿Y a quién va a dar las clases? ¿Quién va a estar al frente? Pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros organizadamente podemos nombrar nuestros maestros y como trabajamos en asambleas, pues nombramos rotativamente, porque a veces hay maestros que se quedan de maestros, pero a veces no, a veces se rotan. Y todos los cargos que hay en la comunidad se pueden rotar porque todos tenemos responsabilidades frente a la asamblea y frente a la comunidad. Entonces, hoy puedes estar y formarte en los cursos que llegan con muchos eh, solidarios también que comulgan con el zapatismo y van aprendiendo. ¿Qué aprenden? Pues lo que necesitan. ¿Qué necesitan? De todo lo que sea útil para la vida en las comunidades, especialmente Selva Lacandona, Altos de Chiapas, Norte de Chiapas, que es donde más abundan las formas organizativas zapatistas. Entonces, esa escuela es hecha para nosotros, decidimos qué contenidos ponemos, materiales muy básicos, se han hecho cartillas, se han hecho trabajo, por ejemplo, hay mucho trabajo del arte, murales. En nuestra educación autónoma zapatista hacemos murales. Ahora está muy fuerte la ola de la seña. ¿Qué es la seña? Es como, digamos que sería como un teatro popular que la gente hace. Son como pequeñas obras de teatro que los jóvenes preparan su guión, hacen su definición de qué temas van a tratar y claro, ¿qué temas tratan? Pues los temas que trata un movimiento como el zapatismo, la lucha contra la hidra capitalista, la lucha de las mujeres, la agroecología y los saberes propios, y vamos a hacer también cooperativas, y entonces vamos a organizarnos en torno a una cooperativa de qué, pues vamos a tejer bordados, porque de por sí hacemos bordados, pero los hacemos en cooperativa para que cuando vengan los solidarios, entonces los solidarios eh, se solidaricen también llevando las artesanías y eso nos permite un ingreso y ese ingreso nos permite pagar la sal, comprar los zapatos, pero también tenemos una zapatería dentro del movimiento. Entonces, todo gira en esa educación otra en torno a las necesidades de la lucha, de la vida y de lo que se requiere para vivir en comunidades que rechazan todos los apoyos que el gobierno da por considerarlos contrainsurgencia y una manera de infiltrar el movimiento para comprar almas, las almas de los
seguidores y de las bases de apoyo zapatista. Maravilloso como lo planteas, porque la educación sería también de otros sistemas sociales como la economía, la gobernanza, y trasciende un poquito como pensamos nosotros la educación, que la vemos como en instituciones, en edificios, sino como que pensar la educación también requiere pensar la sociedad en su conjunto, la economía, las necesidades, el territorio, la lengua, desde una perspectiva ancestral, como que bien empiezan a aparecer otros elementos que también hacen parte de la educación. Cómo llegan los niños al mundo, la revalorización de esas prácticas que se tenían ancestralmente de la partería, lo que hoy llaman la ecología prenatal, porque pues, la ciencia también ha llegado a reconocer de que en esos primeros años suceden cosas muy importantes. Entonces, ver la educación en un nivel más amplio es lo que yo también dentro de estos programas he intentado invitar a conversar para ir trascendiendo esa visión a veces tan reducida como a unos currículos y a unos contenidos, y más bien lo que tú planteas y me llama mucho la atención es cómo las personas en sus comunidades pueden soberanamente empezar a autoorganizarse para definir qué necesidades y qué cosas quieren aprender y qué es útil. Recuerdo cuando me mandaste un enlace del cual también me gustaría hablar contigo, y es esto de la pluriversidad autónoma comunal, porque me gustaba mucho en lo que poquito que logré escuchar, y es que definieron que era importante la salud comunitaria o las medicinas comunitarias, la bioconstrucción y los temas que tienen que ver con el derecho y eso. Entonces, como las mismas personas autónomamente deciden qué cosas necesitan, y también en conversación con los jóvenes, porque creo que y es una reflexión también que quiero hablar más adelante contigo, y es como lo importante que son los jóvenes también para las transformaciones culturales del mundo, porque viven entre mundos, viven en un mundo que está como en un momento, y ese momento que están viviendo los jóvenes es un movimiento, es un momento también que estamos viviendo nosotros como sociedad, en un tránsito de un mundo que se está como desplomando y otro que está surgiendo. Entonces, como en esos entremundos, siento yo que se hace muy importante al joven, en esa posibilidad que en su dignidad rebelde y en sus ganas de transformar y en sus ganas de no estar como tan cooptado por un sistema ideológico, puede moverse con más flexibilidad y plasticidad, que cuando ya el adulto se va quedando como con una estructura más clara. Pero entonces, ¿cómo la educación se puede poner al servicio de esa oscilación que está entre los jóvenes y que también deben encarnar los maestros en su propio hacer? Y es estar transitando y estar también dejando algo, pero también, y lo reflexionaba yo hoy, como poder también dejar algo para los que vienen también como alimento. También esto que estoy haciendo es porque siento que las personas más jóvenes también nos miran a nosotros como adultos, qué estamos haciendo, cómo estamos resolviendo los conflictos, cómo nos estamos organizando, y es el ejemplo de nosotros lo que más enseña, más que un currículo determinado, sino como, bueno, cómo vive esta persona, como esas intensidades son las que para mí como maestro son súper educativas, ver como las acciones pequeñitas que hacemos. Y bueno, Ujú, ujú. quería poner un poco eso lo del joven y lo de la pluriversidad que me llama mucho la atención, porque me siento yo que es un acto muy bello y también muy desafiante en estos tiempos, cuando eh, hay una disminución muy alta de las expectativas que hay frente al ingreso a las instituciones educativas. Hay un llamado muy fuerte de nosotros como educadores, y también mirar también los esfuerzos que se han hecho también acá en el continente y acá en Colombia, Expedición Pedagógica Nacional y muchos movimientos que también buscaron sacar un poco del rol tradicional al maestro y ponerlo en Ujú. una comunidad y en un territorio, y que se puedan pensar más colectivamente y empezar a dialogar más, porque estamos todavía muy presos por narrativas que nos mantienen de pronto muy encerrados en cosas que no nos están dejando hacer esa transición que yo siento que el joven puede mostrarnos, y no perder ese estado jovial también. Bueno, eso es una reflexión que te quería compartir para que siguiéramos conversando. No, pues es que es súper importante, Andrés, porque yo veo, o sea, como nosotros venimos también de una tradición, o sea, por un lado el zapatismo, por otro lado el linchismo, también una crítica muy fuerte a la sociedad moderna y muy basada en la convivialidad, en la compartencia que les dije. Los compañeros de Oaxaca, de los movimientos de Oaxaca, nos hablan de la comunalidad,
Los zapatistas reivindican y practican el común versus la propiedad privada. Entonces estamos bombardeadas prácticamente de prácticas de pueblos que encarnan lo que dicen. Claro, también los pueblos tienen toda esta dimensión sistémica y también hay gente en los pueblos que está, digamos, en el caminar del mal y no del bien. Eso también es real. Sin embargo, con los que nosotros y nosotras caminamos, yo sotra, cuando ustedes vengo acá y veo la educación, ya me habían contado mucho de la pedagógica y por eso acepté venir, porque yo veo que aquí educar tiene que ver con esos procesos liberadores. O sea, veo a Freire en todos lados, pero más que a Freire, veo a todos ustedes, profesores y estudiantes, en una combatividad, estar siempre en los márgenes del centro. Y a la vez siento que están en procesos de aprendizaje y desaprendizaje bien importantes. O sea, veo los proyectos, cómo se plantean. La mayoría de los proyectos están asentados en un trabajo comprometido, comunitario, territorial. Y eso no es normal. He ido a otras universidades cuyos nombres no diré aquí en Bogotá, cuyos nombres no mencionaré para que nadie me odie. Y la verdad que salí corriendo porque yo dije, Jesús, María José, aquí espantan, adiós. Y Ah, nunca más volví, ¿me entiendes? O sea, uno percibe cuál es el aliento de vida que está atravesando las instituciones y habitándolas. Entonces, en ese sentido, me siento muy cercana a lo que la UPN y ustedes con sus luchas y sus haceres, prácticas investigativas, pedagógicas, están hablando de creadores, de investigación creativa. Así terminé mi intervención sin saber realmente si iba a haber eco o no, aunque sabía cosas, pero lo diferente ya es viéndolos. Entonces, toda esta creatividad que va más allá de una educación escolarizada, institucionalizada, se ve con ustedes. Y en ese marco, pues también veo a los jóvenes, hay unos de licenciatura de la UPN que me entrevistaron, requete chéveres las preguntas y ya con sus posicionamientos. Y eran licenciatura, o sea, no estoy hablando de maestrías y doctorados, estoy hablando de gente que se está empezando a formar. Y en eso del colapso civilizatorio y las juventudes, para el nivel en el que está México, en donde los jóvenes están siendo ampliamente cooptados, llevados a el crimen organizado, ya sea como sicarios, ya sea como mujeres raptadas, como niños para venderse los órganos. O sea, los niños, la juventud, las mujeres son objetivos de guerra criminal y están las cuerpas de todos ellos, en general de todos, pero de esos particulares, niñeces, juventudes y mujeres, como objetivos de esa guerra criminal. Entonces, tener gente como los zapatistas, como los jóvenes de la UPN Colombia, los jóvenes de los territorios que están en reexistencia, pues es maravilloso, porque si no, estaríamos todos ya bajo el gobierno del narcocrimen y el necrocapitalismo. Entonces sí es muy importante, jóvenes, jóvenes, mujeres y niñeces. Y yo siento que ahí ganamos espacios frente a todo ese avance del crimen organizado en el mundo. Y me paso a lo de la pluriversidad porque yo sé que estás con lo de la universidad del futuro. Y ahí yo te voy a preguntar después de que yo te cuente de la pluriversidad si me puedes a mí y cuando repliquemos este programa a los demás contarnos más. Pero bueno, la pluriversidad autónoma comunal, Yutzilalba Lumilay, es uno de los ecos de los muchos movimientos de autonomía de facto que se dan en México, porque los zapatistas empiezan el 1 de enero del 94 y de ahí empieza una replicada, cada quien en su modo, tiempo y geografía, porque así mismo lo pregonan los zapatistas, no quieren ser vanguardia, recetas, ni nada de esa cosa de la izquierda tradicional. Entonces ellos dicen, cada quien en su modo, en su tiempo y en su geografía. Organícense como ustedes les viene, pero nomás acuérdense que tenemos un enemigo común. Las mujeres zapatistas dicen,
ese enemigo común es la hidra capitalista, machista, patriarcal. Las compañeras tardaron un rato para decir esas palabras porque ellas no dicen palabras así nomás. Entonces pasaron hasta el 2017, dijeron así. Primero dijeron los caballeros andantes, hidra capitalista, y ellas pensaron, bueno, la pluriversidad es una de las múltiples maneras de hacer esa autonomía en otros territorios de Chiapas. Esta es la montaña norte, noreste de Chiapas. Ahí hay un movimiento que se llama gobierno comunitario, que es parte de algo más grande que se llama Movimiento en Defensa de la Vida del Territorio. Están luchando contra megaproyectos, contra megacarreteras, contra la militarización en México, contra el no reconocimiento de los gobiernos autónomos de facto. Y lo luchan a nivel jurídico y a nivel político. Y en lo político, ahí su hijita más chiquita se llama pluriversidad, Yutzilal Balumilal. Y esa pluriversidad tiene esto que dijiste, Mm, un esfuerzo de bioconstrucción, de mm. medicina tradicional y algo que le llamamos comunicación agroecovisual para la vida. Y dentro de eso, las mujeres, las jóvenes, los jóvenes, pues están luchando por este proyecto autónomo, porque lo más fácil y lo que pasa con más facilidad es que se casan, tienen hijos y ya no pueden ni seguir estudiando ni seguir participando políticamente. Entonces, es un gran esfuerzo para mantener vivos estos espacios. Y ahora yo te pregunto a ti, Ujú. ¿cómo va la Universidad del Futuro y qué quiere decir en estas tierras, territorios, algo con, con ese aliento de vida? Bueno, la Universidad del Futuro nació después de pandemia. Pandemia fue como un acontecimiento muy importante para repensar un poquito el sentido de lo que estábamos haciendo, para imaginar también nuevas maneras y posibilidades a la educación, ¿cierto? Es un momento como de mucha tensión, de mucha ansiedad, pero paralelamente esos momentos paradójicamente lo llevan a uno como a repensarse de maneras más desafiantes. Y en ese momento recuerdo que yo, sin tener incluso el dinero y pasar por una crisis económica, empezamos a transitar a otros lugares con mi compañera, porque Bogotá se hizo también una ciudad muy gris en esos tiempos y nos hizo como movernos del lugar en el que estábamos y ya tenemos ahorita un lugar cerca a las montañas acá del oriente. Eso fue un movimiento que se hizo con pura voluntad y asimismo, en el ocaso un poco de los paradigmas institucionales y tecnocráticos educativos, en los que veíamos que eran las maneras como la institucionalidad se estaba volviendo como a rearmar después de pandemia, empezaron a aterrizar un poco unos discursos donde nosotros como maestros no nos veíamos muy reconocidos y entonces empezó como el ejercicio de empezar a conversar con aquellas personas que nos habían nutrido a nosotros en los procesos de formación, con quienes realmente contamos, cuál es nuestra comunidad de diálogo, de conversación, de construcción colectiva, y empezar a mirar. Entonces yo empecé a hacer como la autobiografía de los colectivos en los que nosotros habíamos venido y empecé a darle un espacio de dónde yo había aprendido y empecé desde mi infancia a hacer esa reconstrucción histórica de esos momentos y a construir como un texto a cada uno, como una ofrenda también de gratitud, porque lo que yo era no era solamente por lo que estudié en las instituciones formales, sino como empecé a reconstruir una historia que no se ha contado todavía. De esos colectivos, de magma y puras metáforas bonitas. Imagínate, una metáfora que cuando yo estudiaba en la universidad era magma, porque una vez me soñé que el volcán, como hace 40 años, pasó en el Nevado del Ruiz. Yo soy oriundo de donde es ese nevado del Cumandai, y yo soñé una vez que ese nevado explotaba y que yo, en vez de salir corriendo, sentía alegría de esa explosión y era como una metáfora que me hizo confiar un poco más en lo que se estaba construyendo. Entonces surge una publicación, empiezan a surgir unas cosas
de un agotamiento de la formación en la que estábamos y entonces yo me puse a ver que estaban puras metáforas. Entonces, ¿cuáles son las metáforas en las que nosotros hemos andado? Entonces apareció magma, fosa orbital, sembrando barrio acá en Bogotá, con procesos de agricultura, música en espacios públicos. Entonces ya seguía, ya, y esas metáforas también, y fue lo bonito de ver que se terminaban y volvían a hacer otra. Y la que nació fue la Universidad del Futuro como un juego para ponernos a especular sobre futuros posibles que nosotros como educadores y como seres humanos queríamos como construir. ¿Cuál era el lugar donde yo me sentiría totalmente completo, pleno? Y entonces empezamos así como si yo fuera un director de fútbol y voy a armar mi equipo, ¿cuál es ese equipo y quiénes son los jugadores, en qué, y qué arquetipos hay en ese grupo? Porque no todos son iguales. Y me di cuenta que en algún momento los ambientalistas, las personas del arte, los hackers. Había mucha gente que era muy valiosa en la sociedad, pero que no estaba realmente como conversando. Y yo quería, como profesor, empezar a articular esas conversaciones con personas diferentes para imaginar procesos de colaboración que sirvieran como complemento a la educación formal. Entonces así no, surge la Universidad del Futuro como ese intento de que me parecía importante empezar a colaborar más, a darles un poco más de lugar a nuestros sueños, a nuestras intuiciones, al capital, por decir así, entre comillas, el capital creativo de la sociedad, como a la gente que está como intentando cosas nuevas y como ellos ya son las aulas de la Universidad del Futuro. Quiere decir, las aulas de Ujú, la Universidad del Futuro son las experiencias ujú, territoriales de personas con las cuales yo he tenido una pequeña resonancia y que yo sé que ahí la gente puede llegar a aprender, porque podemos empezar a, como Iván Ilich lo planteó, como crear redes descentralizadas donde podamos a través del currículo como viaje ir a visitarnos en los territorios, porque eso es una de las cosas que me parecen más importantes. Cuando uno empieza a viajar, y a conocer esas experiencias, eso también como profe me di cuenta, tuve la intuición de que eso formaba mucho más que un semestre de mucha ujú, teoría y me di cuenta de que cocinar, ujú, de prender un fuego, de hacer música, de sembrar, ujú, todas esas prácticas ujú. eran totalmente formativas y yo tengo como por mis experiencias previas como una constatación de la riqueza formativa de eso. Entonces, ¿cómo poder empezar a mirar esas partes donde venimos para imaginar el futuro? Porque pues el futuro es nada más y nada menos es esas cosas que están latiendo en nosotros, que nos dan como esperanza, que nos dan un sentido de vida. Y entonces yo lo que estoy intentando con esto es como una red de redes de personas. Y ahorita en diciembre vamos a hacer nuestro primer festival porque pues todo empezó muy virtual, hemos hecho algunos encuentros acá en Bogotá con las personas que viven cerca acá, pero también me di cuenta de lo importante que es tener 3 días de una inmersión, de un festival, ni siquiera un congreso, como un festejo, donde podamos reunirnos a celebrar la vida, a reconocer las pedagogías en las que cada uno está resonando, con el fin de que ese grupo se pueda como nutrir y alimentar y poder como seguir construyendo, porque también me di cuenta de que no quería hacer una cosa ni que compitiera con la educación formal, ni por el otro lado que tuviera un poco ese afán. Por ejemplo, acá hay otras iniciativas como Unitierra que sí tienen un poco la perspectiva de acreditar y de estar más metidas en el mercado educativo, pero yo lo que me di cuenta y lo que me daba es como una educación para la vida y que haya como Ujú, no para un mes la maestría, el doctorado, sino como que realmente sea una comunidad que se pueda sostener. Entonces no me estaba afanando de querer ya resultados rápidos, porque pues cuando hay contratos y cosas todo funciona muy rápido, pero yo lo que he querido es realmente construir una relación con personas reales de carne y hueso, con las cuales yo pueda contar y nos podamos nutrir e inspirar mutuamente. Ese es en el fondo el sentido de esta iniciativa. Y ahorita vamos para un ecocirco que queda acá en Cachipay, de unas de las personas, y lo que vamos a hacer es encontrarnos con las personas que han estado en estas conversaciones de la Universidad del Futuro. Nos vamos a ver 3 días, el 12, 13 y 14, y vamos a tener como a vivenciar nuestras pedagogías, vamos a conocernos, porque yo los conozco a todos, porque en algún sentido he tenido un contacto con las personas, pero ya nos vamos a ver para seguir como planeando cuál va a ser el futuro de la educación entre nosotros y también en esto de la soberanía educativa, así como hay la soberanía agroecológica de que las personas empiezan a cuidar los bienes comunes, siento yo que es parte de la cuestión de cómo cuidar esas semillas educativas que están ahí, que no son mainstream, que no
pero que tienen fuerza, tienen futuro, hay espiritualidad, hay ciencia, hay arte, hay gente como con semillitas y ahí estamos creando esa huertica que es la Universidad del Futuro, como una huerta internacional. Eso sí, yo me la imagino que no sea solamente de un lugar, sino que permita generar nodos en Chiapas, en Argentina, en Uruguay, en Chile, especialmente pues en los países pues que estamos en estos territorios que compartimos como también unas sensibilidades similares y no me he acercado mucho al norte, pero sí he estado mucho en buscando esa conversación. Y ahí va, Xochitl, eso es como lo que te podría contar de la Universidad del Futuro. La gente a veces piensa, pero ¿por qué futuro? ¿Por qué universidad? Pero en últimas es una metáfora para compartir lo posible, el futuro como lo posible, no como el mañana, más adelante, sino el futuro. La Universidad del Futuro eres tú, somos tú y yo acá compartiendo. Somos en todo momento, en todos lugares, una universidad que, y no, la universidad, para que la gente, pues, yo sé la tensión entre uni y pluri y Mm, las conceptualizaciones que pueden haber ahí y las riquezas semánticas, pero me quedé con el nombre tentativo y así va, pero en el fondo, pues, atraviesa todo lo que te estoy contando. Puede ser el mismo nombre, pero ahí estamos hackeando un poco el concepto del futuro y de lo universal. También me interesa mucho lo universal en el sentido de algo que pueda dirigirse a todos. Como Alain Badiou habla del universal, me gusta, algo que se dirige a todos. Quiere decir que apela a nuestra humanidad y a nuestra vitalidad como humanos, y no solamente como alguien de un lugar, sino qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace qué es lo que compartimos como especie y cuáles son las riquezas evolutivas que como especie hemos construido. Entonces aparece el juego, ¿cierto? Empezar a mirar qué cosas son las que unen ujú, el alimento, ujú, la ujú, respiración y todas esas cosas que nos ujú. unen por ahí. Hay lazos que realmente nos pueden ayudar a pensar el futuro de la educación, como esas cosas que nos unen y que el juego, la risa, ¿cierto? La contradicción, la finitud, todas esas cosas profundas es la que la Universidad del Futuro está llamada como a integrar de una manera bonita, poética y amorosa también. Dejo por ahí para seguir ahí la conversa contigo. No, pues es que resuena muchísimo. Primero, que la pluriversidad, que es de las comunidades en donde nosotros fuimos a vivir. Cuando dices tú, mi compañero y yo fuimos, salimos de Bogotá, bueno, mi compañero y yo salimos de los espacios urbanos, en este caso de San Cristóbal. Estábamos un tanto agobiados por una dinámica de una ciudad que ya no nos hacía felices, que ya no, que nos presentaba más angustia que paz y tranquilidad. Entonces, cuando tú evalúas qué tipo de vida tienes y cuando te das cuenta que de alguna manera no sales de las mismas rutinas porque no eres capaz mentalmente de imaginar otros horizontes y estás dando vuelta y vuelta y llega un momento en que también se agota ese mundo y se satura de mala vibra, de problemas, incluso en las colectivas, incluso en los espacios institucionales. Entonces, este acto de que nacieron después de la pandemia, pues se parece también a en medio, 3 meses antes de que se declarara en 2020 la pandemia en el mundo, especialmente empezando por China, nosotros ya estábamos fuera y no sabíamos que en 3 meses después iba a venir la pandemia. Entonces, cuando ya agarró la pandemia a vuelo en redes sociales, pues la gente pensó, con las comunidades con las que fuimos a vivir, la gente pensó, estos urbanitas se van a ir otra vez a encerrar a su ciudad. Y entonces nosotros pues nos volteamos a ver y fue más decir, ¿cómo nos vamos a ir a la ciudad? Pues si ya llegamos aquí, fue tan difícil dejarla, deshacerse de todo eso. Ahora aquí nos quedamos y entonces había que meterse en la internet porque los chicos ya estaban viendo que la pandemia y que los murciélagos y que la pandemia era esto y lo otro. Entonces, de repente la agenda de vamos a construir juntos lo que la comunidad necesita, pues se fue totalmente tocada porque empezó el mundo a hablar del COVID-19 y nosotros en la comunidad con una gran capacidad, la comunidad de decir, a ver, volvamos, a ver si dicen que la pandemia es esto, esto, esto. Ah, pues nuestro abuelito tiene una combinación y empezaban a hablar de todas las plantas que tenían. De hecho, hicimos
las jóvenes que estábamos trabajando medios audiovisuales propios hicieron un video para hablar del abuelito y la abuelita y se nos ocurrió poner en el video como algo que podía, digamos, usarse para que la gente que fuera afectada por el COVID, bla, 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 lo usara. Pues nos lo bloquearon en el YouTube. Nos mandaron un mensaje donde decía que estábamos diciendo que eso curaba el COVID-19 y que no iba a permitirse semejante falsedad. Bueno, unas agresiones del YouTube, así nosotros como, ¿qué dijimos? O sea, y lo que estábamos diciendo, la gente estaba diciendo, es que ellos conocían medicinas ancestrales de combinaciones de hierbas, Mm. sino para remediarlo, para enfrentar de una mejor manera lo que parecía que era el COVID-19 al principio, ¿no? Ah. Entonces, empezamos a tener muchas experiencias comunitarias donde la agenda empezó a girar en esos temas que dije. Pero también algo que me resonó mucho de lo que tú dijiste sobre los sueños. Entonces, los sueños en las comunidades mayas son otra manera de estar en este mundo. Es decir, un sueño no es, digamos, psicológicamente lo que los psiquiatras o los psicólogos dicen que son, sino los sueños son una realidad paralela en la que vives cuando te acuestas a dormir y tu ulel se desprende de tu cuerpo y camina los caminos. Entonces los sueños son súper importantes. Lo primero que hacen muchos compañeros, compañeras, se despiertan y hablan de qué soñar. Y eso es una guía, un referente hacia qué viene para hacer en el día o en tu vida. Algunos reciben los dones de los cargos que tienen en la comunidad a través de los sueños, saben que les van a nombrar para un cargo. Otros reciben los dones de pintar, los dones de curar, de sanar a través del sueño. No es la asamblea quien los elige, es estas fuerzas que se desatan cuando Lel camina caminos divinos, sagrados, más allá de tu cuerpo. Y eso es muy importante. Entonces empezamos a tener sueños maravillosos. Yo me soñé un día, porque tú hablabas de los sueños, yo me soñé un día en ese territorio que me daba vuelta un bolón, un jaguar, que es el rey de la selva, por decirlo. Ahí no hay leones, hay jaguares, hay bolón. Entonces me daba vueltas y yo no tenía miedo, como tú dijiste. Mm. Tú dijiste que hizo una erupción ese volcán y tú no tenías miedo. Y yo que tengo miedo hasta de un perro en la ciudad, corro y grito. Cuando vi en mi sueño que no era un sueño, sino era esa realidad paralela, me daba vuelta. Y en la mañana amanecí y platiqué a toda la gente con la que estábamos en la casa y todos me dieron una interpretación. Y luego, pero imagínate el mundo mágico, maravilloso, el otro mundo posible en este futuro que es esa posibilidad. Y también me encanta ese hackeo de la idea del futuro como lo que está allá y va a venir. O sea, ese hackeo que haces de decir es posibilidad, mundos otros posibles aquí y ahora que podemos construir. Entonces, mi esposo, mi compañero de vida, fue atacado por los malos espíritus y entonces empezamos las ceremonias para alejar a los malos espíritus, pero no era un acto antropológico para hacer de investigación. Es que los malos espíritus le estaban dando hasta debajo al único güero que había entre nosotros, que se consideraba el más débil, pero lo que no sabían los espíritus es que el güero que estaba con nosotros ya había ido a África y sus ancestros tenían raíces no solamente güeras. Todo esto te lo cuento porque no son anécdotas, son esos mundos que vamos habitando, en donde vamos aprendiendo, y con eso también me junto a esto que tú dices de poder en estos procesos de aprendizaje, desaprendizaje, educación, Mm. poner al centro el juego, la risa, la contradicción, la finitud. Todo esto, la alimentación, la respiración. Hay un compañero, Gustavo Esteva, que fundó la primera universidad de la Tierra en el mundo, ahí en Oaxaca, y él siempre decía los verbos, aprender, comer, estos actos
básicos que cualquier persona en el mundo hace antes que cualquier otra cosa. Entonces, el hablar en verbos infinitos nos llevan a ese accionar y Mm. a ese, en vez, por ejemplo, eh, dice alimentación. ¿Quién nos alimenta? Las transnacionales. Es comer, porque todos comemos y para comer tenemos que activar un montón de elementos que tenemos. La alimentación sana y no sé qué, y la alimentación saludable la tienen los corporativos. Entonces, ¿cómo también en ese verbo infinito hacemos esta encarnación de acciones colectivas? Sí, me gustaría hablar un poco contigo de algo que ha empezado a surgir en las conversaciones de la Universidad del Futuro, que son como sobre los temas tabúes, sobre lo que los jóvenes les cuesta más hablar con sus familias en la sociedad, lo cual también a veces se genera mucha polarización o que no encontramos las palabras ni las cosas para abordarlos. Entonces me llama mucho la atención de poder conversar contigo un poco sobre esto porque una de las cosas que empiezan a salir también en los temas de las maestrías, los temas del suicidio, de la muerte, incluso fui lector de una tesis donde él con un grupo de artistas, un estudiante, pues abordó las afectaciones que habían tenido con este tema de la muerte para luego también transitar esas preguntas hacia obras escénicas, hacia una dramaturgia que él construyó. Y ayer tuvimos la oportunidad también de escuchar una estudiante que habló sobre el tema, también Yara, que es la hija del alma mía, también su mejor amigo se suicidó ahorita el viernes pasado y ella, el día que tú estuviste, ella preguntaba sobre estas cosas y ella se sentía un poco triste porque no encontraba la resonancia institucional y los profes que lograran tramitar de una mejor manera eso con otras herramientas. Quiere decir como que dentro del ámbito de las ciencias sociales y dentro de muchos campos académicos aún todavía no hemos integrado cosas que de pronto los pueblos originarios sí tienen sobre los mortuorios, la música en esos momentos difíciles, otras cosas que van más allá de lo discursivo y de las palabras, sino de acciones donde se vuelven contenedores para que las personas puedan tramitar esas cosas y aprender un poco, porque siempre cuando algo muere en el otro, también es algo que también muere en algo en mí. También es algo, por eso también es tan duro las muertes, porque no solamente muere y se desaparece el otro, sino como que es alguien que ya, que es algo de mí que también... Y entonces yo recordaba y quería también leerle un poquito un texto que yo estaba leyendo de un filósofo italiano que se llama Federico Campagna, que tiene un libro muy bello que se llama Cultura Profética, donde habla de la profecía como no tanto la predicción del futuro, sino lo profético, algo como lo que tú estabas hablando del sueño. Y él hace una relación que me parece bien particular entre entre el suicidio y el impulso profético, por lo que mata una parte del sujeto, dejándolo en cierto modo muerto para el mundo. Él dice, pero no es que él esté haciendo un elogio a la autoaniquilación, sino que lo que dice es que la profecía y el suicidio comparten una perspectiva cosmológica similar, pero tienen diferentes programas de acción. Dice él, desean aliviar el sufrimiento de maneras opuestas. Mientras el suicidio intenta expulsar el cuerpo de una persona del mundo, la profecía le recuerda siempre que forma parte de reinos que están más allá de sí mismos, ¿cierto? Y incluso luego más adelante él habla de la importancia en estos tiempos del valor del mito, de lo cosmogónico y de lo espiritual para lidiar con las cosas que no podemos abordar de maneras racionales. Entonces es como, él habla de la cultura profética como otra habitación en la casa donde permite a las personas intervenir en el mundo, regresar a él y tender como algo que hacen también los sueños, como tender puentes imaginales que permitan a una persona que está estancada o está angustiada o se siente impotente, ya sea política o existencialmente, volverse a acercar al mundo con la confianza suficiente, dice Federico, para poder crear un nuevo paisaje de sentido donde pueda vivir. Esto es un extracto del libro Cultura Profética, donde habla también de esta necesidad de pensar que así como hay apocalipsis o casos en la sociedad, también nosotros en nuestras vidas podemos hacer los recuentos de de las maneras en que ya hemos
algo de nuestra personalidad o nuestra subjetividad ha muerto y nos hemos resignificado. Quiere decir, eso me parece muy bonito poder resignificar eso y mirar también cómo ofrecer en los espacios académicos y en los espacios donde la gente se está formando, lugares donde también se pueda integrar parte de las preguntas más difíciles. Y yo creo, y de las experiencias más duras que yo creo que puede ser el de la muerte. Entonces yo quisiera hablar un poquito contigo en esta recta final de eso porque es algo que ha salido en la cual también pues nos preguntamos nosotros también dentro de la Universidad del Futuro, porque hicimos dos conversaciones sobre el tema del suicidio cuando en la pedagógica tuvimos suicidios de tres estudiantes en un mismo mes, y ahorita vuelve a aparecer la pregunta, pero como que no se puede quedar solamente en cómo lidian las personas individualmente, sino como cómo integramos nosotros dentro de en nuestras prácticas y cómo empezar a recabar las herramientas que se tienen de diferentes culturas para poder que esas capacidades que no están ni en los adultos ni en los jóvenes, pues son uno de los bienes colectivos que tenemos que empezar a cuidar y a formar. Entonces es una reflexión que yo quiero soltarte para que conversemos un poquito sobre el tema y cómo tú lo sientes y lo ves. Mm, Sí, gracias Andrés, porque nunca imaginé que cuando escogí hablar de Sjalel Kibelti como una experiencia de arte, activismo, antropología, comunidades, y mencioné que lo hicimos en 2008 al calor del avance de los narcotráficos en las comunidades y de los suicidios dentro de la juventud maya. Nunca imaginé el eco que iba a tener aquí porque no sabía cómo han venido pasando los sucesos en la UPN. Entonces, para mí fue muy sorpresivo que las preguntas que vinieron tenían que ver con y cómo reaccionaron, porque no, lo que yo dije es que ese libro de activismo lo hicimos para contrarrestar y tratar de entrar en la dinámica que se estaba dando en las comunidades desde el arte para comunicar, pues lo único que teníamos realmente real, que era nuestras propias historias y nuestras propias cuerpos. Entonces, cuando la gente preguntó, híjole, yo dije, carijo, sí, ¿verdad? Yo había mencionado el suicidio y entonces ya después me explicaron ustedes qué estaba pasando. Y sí es muy importante esto que tú dices porque es un tema tabú. Y es un tema tabú porque vivimos en gran medida muy ocupados por el cristianismo y el catolicismo, como una, no solamente religión, ideología, sino una manera de estar en el mundo. Entonces, dentro del catolicismo y el cristianismo, pues aunque nosotros hasta nos decimos ateos después de pasar por la universidad, aunque no vamos a la iglesia algunas personas, otras sí, pero hay una moralidad que está ahí y esa moralidad que nos sigue rigiendo en gran medida es que Dios es el único, el Dios cristiano, es el único que tiene el derecho a darte y a quitarte la vida. mm, Entonces, cuando tú te suicidas, la retórica, la manera en que tus familiares, tus amigos, uy, es como estás violentando los principios fundamentales de una vida que, aunque te digo, aunque tú ya no practiques el ir a misa, el estar en los diferentes maneras de practicar una espiritualidad católica o religión, de todos modos la moralidad te permea. Entonces, ¿cómo abordar en las universidades, en los colectivos, un tema que de entrada va a tener una barrera moral y ética mm, en donde lo único que te queda es la compasión a los que quedan vivos, el dolor con la familia que sufre, y eso pues sufre, pues claro que sufre. O sea, si estamos hablando de una moralidad en donde el dolor y donde incluso hay varios suicidios en donde la gente que se suicida pasa a ser una especie de mártir. mm, Se les convierte en mártires. Y eso también, lo otro que tú muy bien señalabas, tampoco vamos a caer en el elogio a la autoaniquilación. Pero entonces, ¿cómo, si ni estamos de acuerdo en una posición de tabú y tampoco queremos pregonar una de elogio, entonces, ¿cómo entrarle
para que podamos en la colectividad abordar esto. Yo creo que los pueblos ancestrales mesoamericanos tenían algo que hemos ido perdiendo y que tiene que ver con esto de la dimensión sagrada de la muerte. Y la dimensión sagrada de la muerte, quien ahora, por ejemplo, en México lo está replicando, es el narcotráfico. Ellos tienen santos. La Santa Muerte es parte de su santoral de crimen organizado. Un santo que se llama Malverde, le pides a Malverde, Jesús Malverde, le pides favores como si fuese San Judas Tadeo o la Virgen de Guadalupe. Entonces está generando una religiosidad popular en torno a la muerte que tiene que ver con lo real, que es el avance del crimen organizado y el narcotráfico y el necrocapitalismo en nuestra sociedad. Voy a hablar de la mexicana para no generalizar. Y entonces ahí tienes otra vez otro limitante, porque resulta que la Santa Muerte, pues son fuerzas negativas de la destrucción. Y el Jesús Malverde son fuerzas negativas de la destrucción. Y todo esto aunado a una idea de que ahora, pues, si no sale bien tu trabajo de eh, sicario, pues puedes recurrir al suicidio. Entonces, tenemos como un elemento más negativo para entrarle en una discusión que fue la que ayer se nos puso sobre la mesa también, el derecho al buen morir. Mm, En Europa y en varios lugares, eso ya se, España, por ejemplo, pienso, la legislación del derecho al bien, al buen morir, mm, ya se está hacia ciertas situaciones poniendo en las legislaciones. Me habló la ponente ayer de que también hay leyes aquí en Colombia que ya están planteándose este tipo de derechos. ¿Y qué quiere decir el derecho al buen morir? Quiere decir cambiar nuestras nociones de muerte. Y los mesoamericanos precolombinos tenían este vínculo entre lo sagrado, el cosmos y la muerte. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a urdir, primero para no quedarnos con toda esta mm. forma en que el narcotráfico está manipulando la muerte y es parte de toda una ideología. Tampoco quedarnos ancladas en el moralismo católico conservador, pero entonces, si solo lo reducimos al derecho al buen morir, ¿quién tiene derecho? Ya sabemos que cada vez que se hablan de derechos, el derecho lo rige el Estado y el Estado tiene sus criterios y esos criterios no necesariamente son los de la gente que tienen, por ejemplo, prácticas de reexistencia. Entonces tenemos que empezar a buscar en lo sagrado. Y cierro nada más diciendo algo muy importante para, en la cosmovisión maya, no hay cielo, tierra, infierno. Hay inframundo, hay el Bar Lubilal, que es donde habitamos nosotros, esta dimensión que nos toca con nuestras cuerpos, y hay el Ulchan, que es la serpiente sagrada. Y hay un árbol que conecta todos esos niveles, que es la selva sagrada. Entonces, si empezamos a rascar por ahí, creo que podemos empezar a concebir otras formas de entender la vida y, por supuesto, de entender la muerte. No sé cómo lo oyes, cómo lo sientes, porque yo sé que ustedes también están muy embebidos con las cosmovisiones y las cosmopolíticas de los pueblos Sí, originarios. sí, yo siento que a nivel político, poder crear espacios como los monasterios en su momento, unos espacios donde la gente pueda ir a aprender a morir bien, pero a resemantizar un poco eso de la muerte, no de una manera tan literal, porque sino como de aprender unos espacios donde la gente pueda a limpiarse, a trabajarse espiritualmente, ayudarían a que los suicidios, pero que eso no lo está haciendo. ¿Dónde van las personas y los jóvenes a buscar esa sabiduría o a lidiar con la pérdida? No tenemos, entonces tenemos que hacer a redistribuir en el plan de ordenamiento territorial de espacios donde la gente pueda darse un tiempo para poder transitar esos momentos difíciles, esas comunidades de apoyo mutuo, y mediada mucho con tecnologías ancestrales, ¿cierto? El fuego, la música, la danza, la escritura, poner al servicio toda esa sabiduría que hemos construido para lidiar en esos momentos, para que las personas puedan
pues tener esas capacidades. Yo creo que eso se tiene que democratizar mucho más y pienso como en esos espacios donde la gente va a transformarse, a hacer esas metanoias, esas transformaciones espirituales y acompañarse mutuamente en esos momentos y salir otra vez renovado a su trabajo, a la escuela, a la fábrica, donde tengan que ir, pero que la gente, eso no sea un privilegio de algunos, sino como crear y aprender un poco de que esas cosas se tienen que hacer colectivamente. Hace unos días hablaba con el exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes y me comentaba un poco y lo escuchaba porque él fue afectado por lo de Armero en su familia y me decía cómo nosotros frente a unas cosas naturales todavía no hemos aprendido qué fue lo que pasó, porque hubo también muchas negligencias, hubo muchas cosas que se pudieron haber evitado, pero como que todo lo mantenemos y lo queremos sepultar en fosas comunes, así como las del Palacio de Justicia, lo hicieron también en Armero. Entonces es Mm, una capas y capas de silenciamiento. Y entonces volver otra ujú, vez a hablar de eso, procesar qué pasó en esas cosas que hemos vivido que han sido traumáticas, que así de pronto ni siquiera las hemos vivido, también hacen parte de la constitución epigenética de nuestra propia subjetividad, ujú, darnos cuenta de que son una cosa de unas víctimas que pasaron allá, sino que eso somos todos como humanidad. Entonces yo creo que también tenemos que empezar a mirar esas cosas que pasan en la sociedad, que la pandemia nos lo mostró, pandemos, todo el pueblo junto, pandemos. Esa idea me parece fantástica y es lo que yo creo que la pandemia trae en el fondo. Y poder buscar en todas esas situaciones traumáticas de pérdidas, la necesidad de que tenemos que crear espacios para tramitar eso porque no hay en los medios se oculta, los políticos se roban la plata, hubo mucha corrupción detrás de todas esas partes, muchos niños que se los robaron en esas tragedias, gente haciendo riqueza y codicia con la propia tragedia, es una cosa que nos estamos dando cuenta ahorita y es una vaina súper fuerte. Entonces yo siento que por un lado políticamente hay mucho por hacer, hay una cosa que también las personas que están en esos lugares de poder deben empezar también a tener ese conocimiento, porque eso no solamente lo tenemos que hacer en esos espacios educativos hacia lo espiritual, que deben realmente ser un complemento a todas esas facultades que hay en las universidades, sino que esos espacios y están por construirse. Pero yo creo que las herramientas están, el diálogo intercultural, interreligioso se puede dar ahí. Dentro de todas las tradiciones hay cosas, el lumbalú en los pueblos del Palenque tienen unas maneras, las comunidades afro, en el pueblo Misak. Mañana voy a tener una conversación con un artista Misak y para mí fue muy hermoso cuando yo fui al Cauca, iba a hacer unos talleres para fortalecer un poco los procesos de educación propia con las comunidades y me sucedió la muerte de un líder y el pueblo paró y acompañó ese momento con música, con chirimía, con alimento, y yo decía, qué diferente es cuando poder vivir eso de una manera más comunitaria, que eso es lo que estaban también los chicos en la universidad queriendo una respuesta, decir, bueno, no tenemos la respuesta, pero juntémonos, sintamos, lloremos juntos nuestros propios muertos, hagamos un poco, pero cuando tú sientes que eso a todo el mundo no le resuena igual, es cuando vemos que hay algo por trabajar. Entonces me parece muy chévere la reflexión y la posibilidad y la posibilidad de ese conocimiento chamánico que es tan importante para estos temas, porque han sido los chamanes los que también han resguardado un poco ese conocimiento alrededor de ujú, conectar un poco los mundos, de ese conocimiento chamánico es algo que la Universidad del Futuro le interesa mucho y a mí me tiene un poco estudiando un poco esa figura del maestro como chamán porque siento que puede conectar mundos, puede conectar, son personas que se han curado de sus crisis, que han creado sabiduría a partir de sus propias pérdidas, son personas que ven el mundo con más elementos y cuando, por ejemplo, yo siento que la cuestión del suicidio se puede combatir mucho, es como con lo cosmogónico, como con unas visiones que puedan acoger y hacer que las personas puedan descansar y no quedarse atrapados en una visión donde tú estás como chocando, pero si tú pones esa inquietud en una posición más amplia, pues es lo que yo entendía en Federico Campaña cuando él decía, tenemos que volver otra vez a tener un impulso cosmogónico porque tanto el suicidio como ujú. la profecía lo tienen, pero uno con la desaparición de la persona, la otra con un maravillarse también y el descansar también de cosas
que no podemos controlar también, de poder un poquito de descansar de cosas, porque también hay mucha soborno que se le da a los chicos que tienen que cambiar el mundo, que tienen que hacer esto, y en un mundo que no les está dando, sino es como a las espaldas. Entonces necesitamos espacios de esa contención muy Ujú. diversificados en la sociedad, porque si no, la salud mental y todas esas cosas que están pasando nos van a desbordar, vamos a tener problemas más grandes y yo siento que eso ya a nivel político ya no se debería dejar solamente, debería ser un tema de un eje político a construir y a pensar. Y no, definitivamente, Andrés, porque en estas pluriversidades, en estas universidades del futuro, en estas unitierras, Mm, está jugando ya un papel muy importante esa diversidad de espiritualidades. Estamos todos y todas las que andamos en estas ondas, mm, y literalmente son ondas energéticas, electromagnéticas, mm, son también espirituales y estamos viendo una prueba de muchas diferentes maneras de hacer experimento con esas espiritualidades. Por ejemplo, en Chiapas está creciendo cada vez más entre autoridades, comunidades y jóvenes ir a las cuevas a rezar. Ir ujú, a las cuevas a rezar, pero rezar en el sentido de una oración profunda, conectora con el cosmos. Ah, en la cueva. O sea, tú puedes hacer esta oración en tu casa, pero el chiste es que en las cuevas habitan estas almas que se desprenden del cuerpo después de que mueres. Entonces, las cuevas no es solo un hueco oscuro de frío, sino es el lugar donde habitan las almas de los ancestros, el chulel. Y luego estamos viendo cada vez más y más temazcales, cada vez más, por ejemplo, hay la ayahuasca comercializada como exotizada, eso sí hay, como en cualquier lado, pero también hay la Batsi ayahuasca, la ayahuasca verdadera como tránsito de experiencia espiritual vivencial. Eso también se está dando de un tiempo para acá, eso no había hace 20 años, es más reciente, en los últimos 5 o 7 años. Y también está todo el caminar sanador colectivo cruzando todas estas diferentes formas de espiritualidad. Entonces tú ves a la gente un día en una ceremonia honesta y verdadera de ayahuasca, luego esa gente y otra gente se encuentra en un temazcal, luego esa misma gente está circulando en las unitierras o en las universidades, o entonces de repente tú estás también siendo parte de esos círculos sanadores, de esos espacios que son más como esferas que se mueven, pero todavía nos falta mucho más para integrarlo porque obviamente si allá y acá estamos viendo suicidio, 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 y estamos viendo despojo y estamos viendo muerte violenta, porque bueno, en México ahorita es como una guerra no reconocida, una guerra interna no reconocida. Entonces estamos en medio de esa guerra, pero también están todos esos círculos sanadores. Entonces, si tú lo ves desde fuera, son como energías que chocan, se encuentran, se traslapan, y unas destructoras y otras que buscan la vida. Y yo creo que ahí todos estos espacios que estamos creando colectivamente, ustedes acá, nosotros allá, tenemos que reforzarlos y tejerlos mejor mm. para seguir caminando en esas dimensiones. No, una alegría, Xochil. Yo creo que ya vamos transitando por la hora. No sé si quieres hacer algo final, pero por mí yo ya que los puntos que quería compartir contigo creo que se han tocado. Me encantó conversar contigo. Eres una persona que por lo que te conocí escuchas y tiene como que tienes una posibilidad de conectar con las personas y nutrirlas, inspirarlas. Te vi como en esa función de reciprocidad y de generosidad y te la comento porque siento que esa generosidad también la he sentido hoy y tengo inmensa gratitud por el encuentro que tuvimos hoy, que a pesar de la cercanía, estás acá en Bogotá, estuvimos presentes, mirándonos, poniendo profundidad en los temas y eso es lo que también buscamos, que podamos como conversar y generar una cultura de una conversación más rica y más nutritiva para la sociedad. Así que te agradezco, Xochitl, tu participación aquí. En maya celta se diría Jocolahualta, Pisiltic, quiere decir muchas gracias a todos, Ansetic, Viniquetic, Weniquetic, Alaletic, niños, niñas, jóvenes, mayores, mayoras. Y creo que
tenemos ahora el reto de no soltarnos, porque lo que también yo he venido a aprender y que voy a tratar de pasar a través de las fotos, a través de intercambios con las autoridades y las comunidades, va a ser muy chico en relación con todo lo que se puede seguir tejiendo, se puede seguir uniendo, se puede seguir surciendo. Entonces, como quedarnos con ese sabor, yo también he aprendido mucho, me gusta mucho cómo son ustedes los profesores y profesoras jóvenes que he visto. A los otros no los he visto, pero todos los que he visto con una pila y una energía y una compartición y habitar los espacios institucionales de esa manera nutre y nos nutre a todos. Gracias, querido Andrés.